Muy buenas tardes a todos. Decía que es un placer para mí presentar esta jornada acerca de la integración de la bicicleta en la movilidad urbana. Es una jornada que ha surgido del trabajo y de amplios debates que hemos tenido dentro del ámbito del Grupo de Trabajo de Desarrollo Urbano de la Demarcación de Madrid. Un grupo de trabajo actualmente fusionado con el de Medio Ambiente, Cambio Climático y Sostenibilidad, en el cual hemos mantenido una serie de debates que han dado lugar a poner en evidencia la necesidad de una jornada como esta. Aprovecho para animar a todos los colegiados a que sigáis participando y apuntándoos en los grupos de trabajo. No hay duda que en España el uso de la bicicleta se va incrementando paulatinamente, ya no solamente como un medio de deporte ni lúdico, sino como un medio de movilidad. No cabe duda que podemos afirmar que la bicicleta es ya un medio de transporte más, un medio de transporte sostenible, descarbonizado y que además aporta beneficios para la salud de quien la utiliza y de quien está en el entorno de quien la utiliza. Pero ¿cuál será el impacto de la integración de la bicicleta en nuestras vías urbanas diseñadas actualmente para vehículos motorizados? A esta pregunta y a otras más nos van a dar respuesta nuestros ponentes invitados de esta tarde. Muchas gracias a todos por venir. También, Nacho, que te tenemos online. Desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de los responsables directos de la planificación de la movilidad en los ayuntamientos y de la red de ciudades por la bicicleta, que aglutina ya más de 130 municipios que apuestan por la integración de la bicicleta en la movilidad urbana. Como decía, esta es la importancia que tiene ya la implantación de la bicicleta en el ámbito de la movilidad, que el propio Ministerio de Movilidad, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha convertido la bicicleta en uno de los ejes principales de la estrategia de movilidad aprobada el pasado 8 de junio. Es tan reciente la aprobación de esta estrategia que nos ha parecido muy interesante abrir esta jornada invitando al Ministerio a presentarnos brevemente el contenido de la misma. Es por ello que tenemos con nosotros esta tarde a Antonio Pérez Peña, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que accedió al Cuerpo de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos del Estado en el año 2007, habiendo desarrollado desde entonces su actividad en la Dirección General de Carreteras. Tras la aprobación por el Gobierno el pasado 8 de junio, como decía, de la Estrategia Estatal por la Bicicleta, va a ser el coordinador de la Oficina por la Bicicleta y hoy le tenemos con nosotros para hacernos una breve reseña de la misma. Antonio, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, lo primero, dar las gracias y la enhorabuena al colegio por la celebración de estas jornadas. Creo que es una muy buena noticia que la bicicleta y su integración, como ya se ha dicho, como medio de transporte cotidiano esté cada vez más presente en la actividad del colegio y de todos los ingenieros de caminos. Y bueno, gracias también por haber contado conmigo, por haber invitado a esta jornada. Y nada, voy a explicar un poco bueno, el papel que quiere jugar el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el fomento de la bicicleta, todo el Gobierno central de la Nación y bueno, cuál es un poco el contenido de esta estrategia estatal de la bicicleta que acabamos de aprobar. Fue aprobada efectivamente hace 2 semanas ya en el Consejo de Ministros del 8 de junio. Y bueno, es un documento que viene a reflejar la voluntad de todo el Gobierno, de la Administración central, en el fomento de la bicicleta. De hecho, son muchos los ministerios que se han implicado, que nos han trasladado sus iniciativas. Y bueno, es la Estrategia Estatal de la Bicicleta. Empezó los trabajos la DGT, pero en junio del año pasado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció que iba a ser nuestro ministerio el encargado de liderar los trabajos para la aprobación final de esa estrategia y la coordinación necesaria. Esto se engloba en la nueva filosofía de lo que venía siendo desde hace muchos años el Ministerio de Fomento, que bueno, históricamente su papel había sido el de construir y proveer infraestructuras del transporte. Pues bien, en un enfoque que creo que es mucho más moderno y que la sociedad del siglo XXI requiere, es que ahora vamos a centrar nuestra actividad no solo en eso, sino en, digamos, gestionar la movilidad en todos sus ámbitos y de una manera integral. Para ello, aprobó el Ministerio la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, con un horizonte de hasta 2030. Y dentro de esta estrategia de ámbito más general, en uno de sus ejes se engloba la Estrategia Estatal por la Bicicleta. Como he dicho, engloba numerosas acciones, prioridades y van a ser
varios los ministerios implicados en su desarrollo, así como entidades locales y gobiernos autonómicos. Entonces, el MINMA, ¿qué papel queremos desarrollar? Por un lado, el liderar esos trabajos. Algunas de esas acciones son competencia propia nuestra y vamos a poder desarrollarlas nosotros desde el Ministerio, pero otros muchos casos van a ser bien otros ministerios, bien otras administraciones, ya sea autonómicas, municipales o provinciales. Entonces, también creemos que es importante esa labor de coordinación y de impulso desde la Administración central. ¿Por qué asume el Gobierno de la Nación ahora este reto? Pues yo creo que la sociedad actual cada vez es más consciente de la necesidad de promover una movilidad sostenible, de ir transformando nuestras ciudades, en hacerlas más amables, más habitables, en fomentar esa movilidad descarbonizada y accesible a todas las personas. Entonces, si bien yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que son las entidades locales, los ayuntamientos, los que más herramientas tienen para el fomento de la bicicleta. De hecho, todavía mucha gente nos dice, pero el Ministerio, pero si los carriles bici, eso lo hacen los ayuntamientos. Pues efectivamente, los carriles bici y otras muchas acciones son los ayuntamientos los responsables de llevarla a cabo, pero eso no quita para que consideremos que es muy importante que también el Gobierno de la Nación, la Administración del Estado, asuma también un papel fundamental en el fomento de la bicicleta. Porque quizá puede ser lo que le viene a la mayor parte de la ciudadanía le viene en mente, fomentar la bicicleta, hacer carriles bici. Y quizás sea la herramienta, por lo menos en el momento que estamos en España, la herramienta más útil para conseguir que cada vez más personas se muevan en bicicleta. Pero no solo, hay muchísimas más herramientas, muchas más cosas que podemos llevar a cabo, como pueden ser los aparcamientos seguros, las campañas de concienciación, el incentivar que desde pequeños nuestra infancia en los colegios ya empiecen a ver la bicicleta como un medio de transporte cotidiano como cualquier otro, porque digamos que el objetivo no pretendemos desde el Ministerio que aprobamos la estrategia y que en poco tiempo toda la ciudadanía se mueve en bicicleta. Eso sabemos que no aspiramos a eso porque sabemos que es imposible. Pero lo que sí queremos conseguir, no va a ser de la noche a la mañana, pero que poco a poco, con el trabajo diario y en coordinación con las administraciones, que cada vez más personas entre la bicicleta en su matriz de decisiones para moverse en el día a día. Porque, creemos que cada vez menos, pero todavía hay muchas personas que consideran que la bicicleta no es para mí, la bicicleta es para gente que está más informa, o para gente deportista, o para gente que no tiene miedo, o para ciudades que tienen otro clima u otro perfil y en la mía no se puede. Entonces queremos que cada vez haya más personas que digan, la bicicleta, claro que es para mí. Y entonces cada mañana cuando se levante, oye, yo para ir al trabajo, a hacer la compra, a hacer recados, al instituto, pues, oye, ¿cómo voy? Pues vivo cerca, puedo ir andando. Hoy que hace frío, hoy voy a ir en metro, hoy voy a ir a autobús. Hoy en bici, o sea, que sea como un medio más, que no lo descartemos de la bicicleta no es para mí. Es súper importante para nosotros lograr que toda la población piense que claro que la bicicleta es para ella o para él, que es un medio más y que a veces esté más presente en la vida de todas. Entonces, ya entrando un poco más en detalle de cómo es la estrategia, este documento se establece cinco prioridades principales, que son la primera, el lograr ese trasvase modal, que cada vez haya más personas que se mueven en su día a día en bicicleta, eso sí, importante, a la vez que reducimos los viajes en vehículos de motor. El objetivo no es que logremos más viajes en bici, más trayectos en bici, trayectos que antes se hacían andando, porque decimos muchas veces que en España el reparto modal, la bici, no tiene un papel tan importante como en otros países, pero no perdamos de vista que sí tiene un reparto, que sí juega un papel muy importante la movilidad peatonal. Y eso no queremos perderlo. O sea, se trata de que cada vez más personas se muevan en bici a cambio de que cada vez menos personas se muevan en coche, en moto, en esos medios menos sostenibles, digamos. Entonces, esa es la prioridad número 1 de la estrategia. ¿Qué más? Luego, el enfoque de la bicicleta desde el punto de vista de la salud, ya no solo, claro, al evitar las emisiones que genera el transporte, estamos ayudando a mejorar la salud de toda la sociedad. Pero además, claro, el que se mueve en bicicleta, esa movilidad activa, también supone unos beneficios para la salud muy importantes. Entonces, también hay un área temática y bloques de acciones específicos en la estrategia, centradas en este aspecto de la movilidad ciclista, y aquí jugará un papel muy importante también el Ministerio de Sanidad.
Otra de las principales prioridades es el aprovechar el potencial del cicloturismo que tiene nuestro país, que igual tenemos un país con el clima, la riqueza natural, cultural. Digamos que en ese aspecto lo tenemos todo para ser una gran potencia de cicloturismo, pero bueno, todavía nos falta pues infraestructura. Además de infraestructura, también nos falta, creemos, hay mucho margen de mejora en la información que ofrecemos a la ciudadanía, que en ese reparto competencial que tenemos en España, pues algunas infraestructuras dependen de las comunidades autónomas, otras de diputaciones, de ayuntamientos, otras de algún ministerio, de organismos dependientes de la Administración del Estado. Pues también queremos desde el MINMA jugar ese papel de ser un punto central de información, tanto para el cicloturismo como para cualquier ámbito de la bicicleta. Entonces, eso también desarrollaremos los elementos necesarios, también a través de pues, las redes sociales y páginas web, para ponérselo fácil al ciudadano, que el ciudadano sepa ya no solo de qué infraestructuras dispone, sino a lo mejor, digamos, oye, mi ciudad o mi comunidad autónoma ofrece ayudas para comprar bici eléctrica. Pues muchas veces esa información no es tan sencilla de encontrar. Entonces creemos que también es muy importante y ahí el MINMA podemos desarrollar un papel fundamental en facilitar esa información y ponérselo fácil a la ciudadanía y que sepan que ahí, en la página de la estrategia de la bicicleta, puede encontrar esa información que busca y luego ya desde ahí, pues oye, no vamos a poder, no se trata que en esa página tengamos todas las ayudas, todas las infraestructuras, todos los programas existentes en el país. Luego desde ahí pues ya habrá los enlaces y se redirigirá a las páginas correspondientes, pero que el ciudadano tenga esa referencia para encontrar la información fácil. He contado ya 3 de las prioridades. La cuarta es fomentar y proteger el ocio y el deporte en bicicleta. Sabemos hasta ahora que la mayor parte de la población, todavía todas las encuestas nos dicen que siguen viendo la bici principalmente como un elemento, una actividad de ocio. Entonces, bueno, creemos, por un lado, que el fomentar ese ocio va a ayudar también a que cada vez más personas adopten la bici como medio de transporte. Y además, ese ocio que se desarrolle, que sea más fácil, más cómodo, también proporcionando esas infraestructuras, información y además que se desarrolle en condiciones de seguridad. En eso también tenemos mucho que ver las administraciones con competencias en vías lineales. Y por último es coordinar la acción institucional, que como hemos dicho, el reparto competencial en España conlleva que el fomento de la bici está en manos de muchísimas administraciones. Entonces, desde el MINMA queremos un poco eso, hacer esa coordinación para que, bueno, crear esas sinergias que ayuden a todas las administraciones, todos los ministerios que quieran fomentar la bicicleta. Porque vuelvo un poco a lo de antes, ¿qué podemos hacer si bien quizá los que más herramientas tienen son los ayuntamientos? ¿Qué se puede hacer desde administraciones de un nivel territorial superior? Hay muchas herramientas. Por ejemplo, hemos empezado ya a desarrollar una guía, un manual de recomendaciones pensando sobre todo en ayuntamientos que no dispongan de tantos recursos económicos o humanos, como pueden ser las grandes ciudades que a todos nos vienen en mente. ¡Jo, mira qué bien está desarrollando la bicicleta! Están haciendo muchos carriles bici. Muchas ciudades o diputaciones ya han elaborado guías, pero creemos que también es interesante que haya ese tipo de guía de ámbito nacional y que sea la referencia para estos ayuntamientos, que un ayuntamiento no diga, a ver, pues si vamos a ejecutar una red de carriles bici, una red de aparcamientos, a ver si hay algún ayuntamiento que haya hecho algo similar y podamos aplicarlo, a ver qué guías encontramos, pues crear ese documento de referencia. Luego, a través de, si bien no tenemos nosotros la competencia para la ejecución de las infraestructuras, si tenemos capacidad para dar incentivos, pues este año por primera vez se incluyó en los presupuestos generales del Estado una partida específica para la estrategia de la bicicleta, que costaba de 5 millones, de los cuales en este 2021 la mayor parte va a ir dirigida a unas subvenciones que gestionará la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que irán dirigidas a ayuntamientos que fomenten la movilidad ciclista a través principalmente de vías ciclistas y de aparcamientos seguros. A todo esto también, dentro de los planes de recuperación, hay una partida que gestiona el MINMA de 3.000 millones, que no es específica para proyectos ciclistas, pero sí es para el fomento de la movilidad sostenible, con lo cual cada ayuntamiento tiene libertad para presentar un tipo de proyectos
que estén en esa línea, pero la movilidad ciclista tiene mucho que decir, con lo cual animamos a los ayuntamientos, a las entidades locales, a que presenten ese tipo de proyectos para lograr esas ayudas. Entonces, volviendo un poco a lo que es el propio documento de la estrategia, veo que ya han puesto la diapositiva. No voy a entrar en el detalle del índice de lo que es la estrategia, la podéis encontrar en esa página web, que es dentro de la página de la estrategia de movilidad del Ministerio. Hay un apartado específico de la estrategia de la bicicleta, allí podréis encontrar el documento. Está estructurada, aparte de las 5 prioridades que he mencionado, está estructurada en 10 áreas temáticas, las cuales incluyen 28 bloques de acción. De esos bloques de acción, al final salen un total, creo, de 151 acciones. Entonces, como he dicho, bueno, iremos desarrollando, algunas las desarrollaremos desde el propio MINMA, otras nos coordinaremos con otros ministerios e impulsaremos, estableceremos también, bueno, grupos dentro de la estrategia se establece la gobernanza que incluye desde la oficina que se crea en el MINMA, la Oficina General de la Bicicleta, como grupos de coordinación con otros ministerios, con comunidades autónomas, con ayuntamientos, sobre todo a través de la Federación de Municipios y Provincias, la cual ha tenido mucha importancia en el desarrollo de la estrategia, en su redacción. Y luego nos vamos a apoyar también mucho, vamos a tener muy en cuenta a las asociaciones del sector que tienen un conocimiento y sobre todo un entusiasmo por el fomento de la bici que tenemos que aprovechar desde el Ministerio. Entonces también contaremos mucho con ellas. Y bueno, yo creo que ya voy acabando y doy paso a los gestores municipales que nos expliquen. Estoy deseando escuchar sus propuestas y no quiero terminar sin también destacar el papel de la Dirección General de Tráfico en lo que es la estrategia de la bicicleta, porque bueno, fueron ellos los que iniciaron este camino hace varios años. Gracias a ellos coordinaron y organizaron muchísimas reuniones, muchísimos talleres, que fueron el germen de lo que es la estrategia de hoy. Finalmente se decidió que fuera el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana los que diéramos ese impulso final y a partir de ahora coordinemos la estrategia, pero también sin toda esa iniciativa y ese esfuerzo de la Dirección General de Tráfico no habría sido posible. Así que, bueno, os animo a que entréis en la página, que por ahora iremos dándole más contenido, pero sí podéis encontrar en ella tanto la estrategia como un resumen ejecutivo más ligero de leer así de primera, si no tenemos tiempo de entrar en tanto detalle, y también material gráfico que fue el que se expuso en la presentación de la estrategia hace justo hoy 2 semanas, que bueno, pues son un vídeo muy chulo que se ha hecho explicando un poco lo que entendemos en el Ministerio, lo que es el efecto bicicleta, que lo estaba comentando antes con otros compañeros, que tenemos que lograr que cuantas más personas haya en bici, más se van a concienciar los conductores y más gente se va a animar a decir, oye, pues si mi vecino va en bici, yo también. Entonces, lo que queremos que sea ese efecto bicicleta es que todas las acciones de las administraciones y de cada ciudadana y ciudadano ayuden a que consigamos, pues eso, que cada vez más gente vaya en bici, que en el fondo es solo un medio para conseguir unos entornos urbanos más amables, más limpios, más descarbonizados y, bueno, pues al final que todo redundará en beneficio de la sociedad. Así que, nada, le cedo la palabra ya a los ponentes municipales, que como ya digo, estoy deseando escuchar sus propuestas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio. La verdad que nos ha quedado muy claro la propuesta. Pues tomándote la palabra, doy paso a los representantes de los ayuntamientos, universidad, y os invito a subir al estrado para empezar con la mesa redonda. La mesa redonda la va a coordinar Borja Ruiz Apilánez Corrochano, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria, arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, doctor en Territorio, Infraestructuras y Medio Ambiente por la Universidad de Castilla-La Mancha, que tras compatibilizar la docencia con el trabajo en proyectos urbanos y de arquitectura, se dedica en exclusiva a la investigación y docencia universitarias. Centra sus estudios en relación entre las actividades humanas y el medio construido a distintas escalas. Desea contribuir al desarrollo sostenible de nuestra sociedad investigando el papel del diseño de las calles y la forma urbana. Ha realizado estancias investigadoras en la University of California, Berkeley, University College of London, etc. Es miembro fundador y secretario de la Asociación Hispanic International Seminar of Urban Form y en la actualidad investiga los aspectos de la forma urbana y del diseño viario que influyen en la elección modal en los desplazamientos de los escolares, al tiempo que dirige la edición de la monografía A pie o en bici, perspectivas y experiencias en torno a la movilidad activa, cuya publicación está prevista para este año.
Pues le cedo la palabra a Borja y procedemos a escucharos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, María José, gracias Antonio y gracias a todos por prestarnos generosamente vuestro tiempo, vuestras experiencias durante un rato y vuestro conocimiento que seguro que es grande también, ¿no? Tenemos entonces hoy, como sabéis por el programa, pues si no os importa vamos a empezar por Nacho Tomás, que le tenemos en remoto. Nacho, buenas tardes. Nacho es desde 2014 secretario técnico de la Red de Ciudades por la Bicicleta, que como seguro sabréis, pues es la principal asociación de administraciones locales y también de ámbito superior, que ya creo que representa más de 750 municipios, ¿no? Entre diputaciones y... él es de formación licenciado en Administración y Dirección de Empresas y creo, Nacho, que profesionalmente más estás en el mundo del marketing y así, ¿no? Pero, bueno, tenemos también aquí a José Antonio Bautista, que desde hace poco, desde el año pasado, es ingeniero de transportes del área de movilidad en el Ayuntamiento de Alcobendas, pero que cuenta con más de 20 años dedicado a la obra civil, tanto desde la parte del proyecto como de la construcción, ¿no? Y es ingeniero civil también, ¿verdad, José Antonio? También a Javier Carvajal, que desde 2019 es director técnico de infraestructuras y movilidad en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en el que trabajas desde 2005, también relacionado siempre con la movilidad y las infraestructuras en el municipio, y también es ingeniero de caminos. Andrés Monzón, que, bueno, para empezar, es catedrático del Departamento de Ingeniería del Transporte en la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid y un largo etcétera en el que podemos destacar, pues, delegado del rector de la UPM para la Movilidad Sostenible, miembro del Consejo Asesor del MITMA desde 2015, investigador y exdirector de Transit, que es el centro de investigación del transporte fundamental, ¿no? En nuestra comunidad y también centro de referencia nacional e internacional y como os digo, un largo etcétera, dirigido unas cuantas tesis sobre movilidad ciclista y muchísimas investigaciones al respecto. Y por último, Carlos Mateo, buenas tardes. Desde 2018 diriges el servicio de movilidad de la AMT, en el que se encuentra también Bicimad, ¿no? Y en él llevas, vamos, en la AMT llevas trabajando también, pues no sé, ya 16 años o una cosa así, si me habías pasado, ¿no? Y es ingeniero industrial. Bueno, pues hemos abierto con la presentación, hemos tenido la suerte de contar hoy con Antonio desde el Ministerio para hacernos un recordatorio de lo que se presentó hace 2 semanas, ¿no? La Estrategia Estatal por la Bicicleta, y precisamente entonces os proponía iniciar esta mesa redonda preguntándoos por cuáles creéis que van a ser o desearíais que fuesen, ¿no?, el principal impacto que puede tener esta estrategia estatal, cada uno un poco en el ámbito en el que más os movéis, pues tanto José Antonio como Javier en sus propios ayuntamientos, Nacho en el ámbito más general, no sé si prefieres contestar entre los municipios de Madrid, de la red de ciudades por la bicicleta, lo que prefieras.
Andrés, pues quizá en el área metropolitana madrileña y Carlos pues en la ciudad de Madrid, que es más el ámbito en el que funciona Bicimad y la MT en general. Entonces, me daría un poco lo mismo el orden, pero si nos parece igual, os parece, podemos ir igual de lo más particular a lo más general. Empezamos por los ayuntamientos que estáis aquí representados, pasamos a Madrid, al área metropolitana y luego cierras tú, Nacho, esta primera ronda. Venga, pues nada, cuando queráis. Bueno, lo primero agradecer al Colegio de Ingenieros de Caminos por ofrecernos estar aquí, al Ayuntamiento de Alcobendas. Agradecer a los que habéis venido aquí y a los que estáis en streaming, ¿vale? Bueno, antes de contestar a tu pregunta, me gustaría poner un poco en solfa cómo hemos trabajado en Alcobendas el tema de la bicicleta. Aunque esto parezca como muy nuevo, nosotros llevamos desarrollando el PEMUS, el Plan de Movilidad Urbana de 2004, en el cual ya introdujimos el tema de la bicicleta, de los carriles bici. ¿Vale? A partir de ahí, al principio, bueno, pues son puntos que se quieren desarrollar, que se tienen vistas a futuro, pero que igual todavía no hay mucho apoyo, como vemos ahora. Ahora sí, ahora vienen estas estrategias, pero bueno, lo empezamos a desarrollar ahí, en 2004. Esto siguió avanzando y en 2008, entre 2008 y 2009, se desarrolló un plan director ciclable de Alcobendas, en el cual ya sí que se marcaron los puntos a seguir, ¿vale?, para ejecutar un plan de bicicleta, de movilidad con la bicicleta. ¿Qué se tuvo en cuenta? Pues hubo unos estudios de viabilidad, se hicieron entrevistas a los ciudadanos, a los vecinos, para ver cómo veían pues el moverse en bicicleta por la ciudad. Se hicieron análisis de la infraestructura viaria actual, porque no siempre en cascos urbanos, en zonas que ya están distribuidas, no es fácil meter un carril bici o meter una acera bici. Entonces, bueno, pues hay que estudiar, cada caso es muy particular, ¿vale? Y a partir de ahí, lo que nació fue empezar, después de esos estudios, a ejecutar parte de lo que hay ahora en Alcobendas, ¿vale? Luego ya os comentaré más adelante los carriles, la longitud de carriles que hay, las infraestructuras que hay, pero bueno, en principio ya llevamos mucho hecho. ¿Y qué va a aportar la estrategia? Pues al final es un poco, sobre todo, dar impulso a aquellos municipios que, como bien decíais antes, no tienen nada hecho todavía, ¿vale? Ayudarles a eso y a nosotros, que ya llevamos bastante avanzado, darnos la razón y darnos el apoyo que necesitamos para construir ciudades con movilidad donde la bicicleta tenga un papel, el papel importante que todos queremos. O sea, que creo que es un gran avance por parte de la Administración central el que apueste por la movilidad con la bicicleta y apartemos los coches de la ciudad. ¿Vale? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, tanto al público que ha venido hoy aquí y a todo el mundo que tiene la posibilidad de vernos por streaming, y sobre todo agradecer la parte del Ministerio, ¿no?, que también nos ha explicado la estrategia de la bicicleta y que, bueno, pues que en el fondo estamos muy felices desde los ayuntamientos de recibirla, y por la parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que yo aquí represento, pues es un impulso porque un poco ratifica las líneas en las que venimos trabajando y, bueno, entonces nos ayuda a impulsarlo un poco hacia el futuro. Yo ahí de todos los ejes que nos has explicado, me gustaría, bueno, entrar un poquito en los que yo considero que desde la administración local, de la que estamos más cerca del ciudadano, esos ejes en los que llevamos ya tiempo trabajando y los que queremos seguir poniendo el foco. El eje 1, que es el de promoción y fomento de la bici, es fundamental. Como decía, somos la administración que está más cerca del ciudadano. Todas las actividades que hacemos van directamente relacionadas con él, desde la participación ciudadana, que es muy importante palpar el sentir de la población, sobre todo para enfocarlo también
pues, al foco que queremos llegar. Es verdad que queremos que la bici llegue cada vez a más gente, que sea su medio de transporte, que sea su medio también de ocio y de deporte, pero como bien has dicho, también he dicho antes, es importante priorizar. Y priorizar, o sea, ciudades medias, como puede ser Alcobendas o como puede ser Fuenlabrada, tenemos un gran potencial. Y es que a un recorrido de aproximadamente 10 minutos, esto que siempre se habla de la última milla, gran parte de los recorridos son andando o incluso en transporte público. Entonces, bueno, ser capaces de sentir, de conseguir que la gente que vaya al trabajo, la gente que vaya a esos desplazamientos escolares, que como bien aparece en las recomendaciones de la estrategia, pues bueno, yo creo que es un gran foco en el que tenemos que seguir. En esta línea de fomento también la biciescuela. En Fuenlabrada llevamos ya varios años haciendo una actividad de biciescuela, formando esos ciclistas urbanos. En todas estas ciudades hay mucha tradición de ciclismo deportivo y ahora estamos virando hacia el fomento de crear ciclistas urbanos. La mayor parte de la gente sabe montar en bici, pero le da miedo montar en bici en concirculación, ¿vale? En este sentido hemos hecho talleres de formación, pues de talleres trabajando mucho en contacto con la Concejalía de Igualdad, haciendo talleres con mujeres de 50 años que nunca habían tenido la posibilidad de aprender a montar en bici, que estamos también muy orgullosos, o trabajando directamente con institutos, también para formar a pues eso, chavales de 14, 15, 16 años que se inicien con la bici de una forma que introducirla en su día a día. Otro eje también importante para los ayuntamientos es el eje 2, que es el de seguridad y regulación de la bici. Con la normativa nueva que ha sacado la DGT y todas las instrucciones, estamos también trabajando, que es un aspecto muy importante, pues en una nueva ordenanza de movilidad sostenible que tiene que recoger todo esto que estamos hablando y que, por supuesto, la estrategia de la bicicleta es muy importante. Y a la vez también, pues, también con el MIDMA, las zonas de bajas emisiones. Todos los ayuntamientos estamos definiendo las zonas de bajas emisiones y es muy importante introducir también todos los temas relacionados con la bici en esas futuras zonas. Y luego, por último, como bien ha dicho mi compañero de Alcobendas, el impulso de la movilidad a base de las infraestructuras. Aquí lo importante muchas veces es el espacio público. Hablamos de ciudades consolidadas y todos siempre tenemos el debate interno del espacio público. Pues es fundamental ese análisis, esa priorización del espacio público, tanto para el peatón, para el transporte público, para, por supuesto, las bicis y también para el vehículo privado. Entonces, bueno, ese debate y ese cambio de rumbo de las ciudades que antes, sobre todo las ciudades de las áreas metropolitanas, que siempre sabes que durante años se construyeron y crecieron con el coche como centro de atracción, están virando y están cambiando a que ese espacio público devolverlo al peatón y es una línea que tenemos que seguir. Y nada, eso es un poquito lo que, así como introducción, lo que tiene que ver con la estrategia, pues en lo que estamos trabajando. Gracias, Javier. Carlos. Claro. En primer lugar, también quiero agradecer que hayáis contado conmigo para participar en este panel. Siempre es súper interesante el poder compartir ideas sobre el desarrollo de la movilidad ciclista. Madrid no es ajeno a la significación que tiene la bicicleta a la hora de transformar la movilidad que tan necesario es para poder reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero, que realmente es por lo que estamos todos aquí. En la estrategia estatal de la bicicleta se indica que un 29% de la generación de gases de efecto invernadero proviene del tráfico rodado. Este porcentaje en Madrid es incluso más importante. En el último inventario salía que es el 34% de las emisiones las que refieren al origen del tráfico rodado. Y además tenemos en Madrid el problema adicional de que nuestro parque de vehículos tiene una presencia relativamente significativa de vehículos diésel. Y eso provoca además la generación de los conocidos NOx, que como sabemos son perjudiciales para la salud. Algo que entiendo que es un paso adelante es que en los últimos años la identificación del problema de calidad del aire creo que es algo que tiene un carácter relativamente universal, que es aceptado por todos y todos los gobiernos incluyen en sus políticas planes, estrategias y medidas que tienen como objetivo el reducir estas emisiones.
A día de hoy, la estrategia de calidad del aire en Madrid se llama Madrid 360 y dentro de esta estrategia que tiene además como objetivo claro el cumplimiento de las directrices de reducción de emisiones que vienen de la Unión Europea, ya se identifica la bicicleta como pilar fundamental de transformación de la movilidad. Se realiza un diagnóstico de la ciudad y se señala la infraestructura ciclista como un área de mejora en la cual tiene que terminar de conectarse y se señala también la disposición de aparcamientos de bicicletas seguros a lo largo de toda la ciudad. Indica también que el reparto modal que tenemos a día de hoy en Madrid la presencia de la bicicleta en el reparto modal es muy bajo, está en torno al 1% de los viajes y es algo que tenemos que mejorar. La estrategia estatal de la bicicleta, bajo mi punto de vista, es un reconocimiento a nivel general, a nivel nacional, de la importancia que tiene que tener este medio de transporte en cualquier diseño de movilidad sostenible. Como nos ha indicado Toño, establece una serie de prioridades, de áreas temáticas y de bloques, entre los cuales me gustaría destacar algunos porque creo que son el impacto que puede tener en la práctica en la Ciudad de Madrid, si se desarrollan de una forma adecuada, pueden tener una gran importancia. El primero de ellos es el cambio cultural. El cambio cultural en el sentido de que todos entendemos que el uso de la bicicleta debe ser fácil y seguro. Y sabemos que uno de los aspectos bloqueantes a la hora de utilizar la bicicleta como medio de transporte es esa sensación de seguridad percibida. Creo que no toda la solución puede pasar, y menos en una gran ciudad, por la disposición de infraestructura segregada. O sea, es algo que es muy lento de desarrollar, es muy difícil de aplicar y que tenemos que trabajar en áreas paralelas. Madrid dispone de una red muy densa de ciclocarriles. Ciclocarriles los cuales están diseñados y están pensados para contener la circulación de las bicicletas y aún así es cierto que cuando los utilizas en determinadas vías, pues la sensación de seguridad no llega a ser la adecuada. Y creo que esto viene muy a colación de esta cultura que estamos hablando, de la percepción que a día de hoy se tiene por los ciudadanos de la presencia de la bicicleta en el tráfico general. Con lo cual es muy importante, como indicaba Toño anteriormente, es muy importante el contar con la bicicleta cada vez que hablemos de tráfico y que la bicicleta es un medio de transporte más que conviva bajo diseño con el resto de modos. Otro de los puntos que quería destacar, que es obvio y es inmediato, es el diseño de fondos dedicados a esto. Lo estamos viendo con los fondos de recuperación y resiliencia, que el éxito que están teniendo y que son iniciativas que aceleran el desarrollo de los planes y de las estrategias que se diseñan en relación a los objetivos que tiene la propia disposición de fondos. El poder, llegado el caso, disponer de fondos relacionados con proyectos de desarrollo de bicicleta, aquí en Madrid acelerará seguro los planes de construcción de infraestructura, que los hay, y ya, barriendo para casa, seguro que acelerará la expansión de Bicimat al resto de distritos, incluso la evolución tecnológica del sistema, que no es barata, como os podéis imaginar. Y por último, un punto que me parece súper interesante el señalar aquí en Madrid es que creo que la movilidad ciclista debe estar muy, muy presente en los planes de transporte del trabajo de las empresas. El impacto que tiene la movilidad laboral en Madrid es altísimo en el tráfico. Y la presencia de la bicicleta en los planes de transporte del trabajo a día de hoy es bastante escasa, aunque me consta que se está trabajando en desarrollarla. Y aquí, además, con Bicimat tenemos mucho que decir. O sea, queremos y pensamos que Bicimat debe de formar parte de los planes de transporte al trabajo de las empresas. Y eso hace que tengamos esta vía de desarrollo en nuestro radar, que actualmente estemos explorando opciones, incluso estamos adecuando la tecnología para poder hacer viable esta opción.
Pasamos entonces, si me parece, con Andrés. Pues muchas gracias y también agradecer al colegio esta invitación que, bueno, siempre es bienvenida y además se siente uno siempre en casa en esta casa. Bueno, yo quería hacer una reflexión porque un poco me decías que hablara un poquito de cómo configurar el uso de la bicicleta en ámbitos metropolitanos, no solamente en los cascos urbanos. Y yo me gustaría, digamos, reflexionar un poco que la bicicleta es un modo de transporte radicalmente diferente de otros modos de transporte, en el sentido que tiene varios actores que intervienen. En primer lugar, y relativo a este ámbito de aplicación, según todas las estadísticas a nivel mundial, el uso de los viajes, o sea, el uso de la bicicleta para los viajes cotidianos, pues se circunscribe a un rango de distancias que va de 1,5 a 4 kilómetros. Esto está bastante consolidado como conocimiento. Por tanto, las distancias muy cortas, evidentemente, son más para viajes peatonales, pero las distancias muy largas en ciudades grandes, y que además estamos en un proceso de dispersión urbana, que esto es otro problema, pero hace que la bicicleta no sirva para la totalidad del viaje. Entonces, por supuesto, en los cascos urbanos o en las ciudades pequeñas la bicicleta tiene un rango de actuación pleno, pero en las grandes metrópolis no. Entonces debe ser considerada o diseñada, a mi modo de ver, como modo de acceso y modo de dispersión. Y las grandes distancias recorrerse en otros modos de transporte, particularmente el transporte público. O sea, que esa asociación de la bicicleta con el transporte público a mí me parece esencial, ¿no? Y no siempre yo creo que se está diseñando así. O sea, que a veces hay planificación que no está asociada a la bicicleta, quizá porque las competencias no están en las mismas manos y, bueno, esto nos llevaría muy lejos. En alguno de los trabajos de investigación que hemos hecho, es decir, la bicicleta además configura, como tú lo comentabas, Carlos, un elemento esencial de la bicicleta, o según, vamos, estas investigaciones, los grandes problemas que tiene la bicicleta en su adopción, es decir, en el uso de la bicicleta como de transporte, uno de ellos es superar la percepción de que es peligrosa, ¿no? Y con eso tiene mucho que ver pues, las carriles bici, el calmado del tráfico, el por dónde metemos las bicicletas y con el tráfico de camiones o no, en fin, etcétera, que esto también nos llevaría muy lejos. Pero hay otra cosa importante que es el aparcamiento seguro y el problema de robo y vandalismo. Y el otro, que es una cosa que casi no se tiene en cuenta en casi ninguno de los documentos que yo he leído, es lo que llaman los ingleses, o en terminología inglesa, facility. Es decir, el que tú llegas a tu destino y puedas asearte, cambiarte la ropa, ponerte en condiciones. Por eso que esto que tú decías de vincular a la estrategia de la bicicleta a las empresas o las administraciones, en fin, el destino de nuestros viajes es esencial. Porque si uno va en bicicleta con un buen carril bici, pero llega luego al trabajo y está sudado, o ha llovido, o está incómodo, se puede cambiar en el despacho, pero a veces no es tan fácil, ¿no? Entonces, yo creo, y esto es un problema, porque muchos de estos planes de financiación de infraestructura de la bicicleta, lo que se financia son infraestructuras. Pero y una empresa, si pide financiación, pues lo que pide o lo que se le financia son enchufes para coche eléctrico o cosas por el estilo, ¿no? Pero no se le financia, pues hagamos un vestuario para que la gente que viene en bicicleta pueda cambiarse, asearse, ponerse en condiciones, etcétera, ¿no? Muchas veces hay, bueno, esto pasa en Holanda. En Holanda es normal que en las empresas, en los polígonos industriales, pues haya digamos, sitios donde cambiarse, porque allá además llueve más, y entonces vas con una ropa de tipo invernal para protegerte de la lluvia o del viento, y luego allí pues te cambias en otras condiciones. Bueno, esto yo creo que es importante, es decir, que, por decirlo así, toda la cadena bicicleta tiene que ser considerada en la estrategia, no solamente lo que es el viaje en bicicleta. Por supuesto, en las casas ya en muchos municipios la normativa municipal hace que las nuevas casas tengan que tener aparcamiento para bicicletas, en los garajes, en fin, todo eso está, aunque el problema son las casas antiguas, que también qué se hace con ellas. Pero yo creo que uno de los grandes problemas, si la bicicleta queremos que sea de uso cotidiano, es dónde dejarla de manera segura en destino y cómo cambiarte de ropa o lo que sea. Y luego esta estrategia que he dicho yo, que he comentado antes, de qué pasa con los viajes de 8, 10, 15 kilómetros, que en Madrid todos los viajes con
con origen o destino en el área metropolitana tienen de media 8,5 kilómetros. No puedes ir en bicicleta. Luego la bicicleta tiene que unir su estrategia a otro modo de transporte de larga distancia donde puede hacerse la mayor parte del viaje, ¿no? Bueno, tengo otras ideas, pero bueno, ahí quedamos. Solo esto, que ese viaje no puede hacerse solo en bicicleta, ¿no? Eso es, que La bicicleta es parte de la cadena. Muy importante. Nacho, ¿cierras tú esta primera ronda? Bueno, pues antes de nada, gracias al colegio por invitarme también, a todos los ponentes que estáis aquí conmigo. Me ha encantado escucharos y tomamos muchas notas desde la red de ciudades por la bicicleta. Como bien dijiste antes, Borja, somos ya 137 asociados que representamos a 800 municipios aproximadamente de todo el país, porque aparte de ayuntamientos tenemos muchas diputaciones, estamos empezando a adherir también comunidades autónomas, algunos consorcios metropolitanos de transporte, áreas metropolitanas también, otro tipo de entidades, ¿no? Entonces, desde la red, la pregunta que me hacías al principio era la de cómo queremos, ¿no?, que la estrategia de la bici, y de hecho aprovecho también para saludar a Toño, un buen amigo, y llevamos trabajando con él pues desde hace, no sé, el otro día hacemos números en la presentación con el ministro Toño, no sé, 5 años, 6 años en la estrategia de la bici, un proyecto muy largo, por lo que realmente desde la red estamos encantados de que esto se haya plasmado ya por fin en un documento en el que llevamos trabajando tanto tiempo y desde el principio, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos que esto afecte, como me preguntabas, Borja, a los municipios o a las entidades de la red? Pues nosotros, en principio, lo más importante que entendemos son unos puntos que pueden ser tratables por todo tipo de municipios, ¿no? Luego, si quieres ya, como me decías, podemos centrar un poquito más el tiro en qué tipo de tamaños diferentes o otras acciones más adelante. Pero que haya una red ciclable, nosotros queremos que esa planificación, el diseño y la ejecución de una infraestructura para moverse en bicicleta es clave, ¿no? Priorizando sobre todo las infraestructuras segregadas, porque el ejemplo de Madrid, bueno, pues no es un ejemplo realmente que haya disparado la cuota modal, esos ciclocarriles, pues realmente yo voy a Madrid casi todas las semanas y esos ciclocarriles pues no fomentan mucho la movilidad en bicicleta, lamentablemente, entre otras cosas pues porque están totalmente invadidos por todo tipo de vehículos que no respetan esa velocidad, ¿no? Una de las cosas que se ha puesto encima de la mesa son las calles 30. La DGT hace poquito lanzó la nueva normativa, ¿no?, de calles 30 en toda España. Realmente, bueno, diferente tipología de calle, pero la mayoría de ellas serían calles 30. De nada nos vale hacer brindis al sol como estos, de decir que las calles tienen que tener una velocidad, si después no hacemos controles de velocidad en las mismas, ¿no? Porque es muy sencillo poner un 30 en el suelo e intentar que lo cumplan, ¿no? Vamos, no lo cumplen ni los transportes públicos. En Madrid los autobuses van a 80, muchas veces por esas mismas calles 30, ¿no? Y lo digo porque he vivido Madrid en bicicleta y sé un poquito de lo que hablo, ¿no? Entonces, esta infraestructura segregada entendemos que es muy necesaria para que los usuarios de la bici se sientan seguros tanto en ámbito urbano como en ámbito segregado, como en ámbito interurbano, perdón. El aparcamiento. Ha salido también encima de la mesa este tema, ¿no? El diseño, ejecución y gestión de aparcamiento seguro, principalmente en esos nexos, en esos nodos de intercambio de viajeros. Como bien decía Andrés, la bicicleta cubre la inmensa mayoría de las ciudades de España, pero hay otras ciudades grandes, como el caso de Madrid o Barcelona, que esa distancia media del transporte es más grande y la bicicleta puede ayudarte, pero claro, tienes que tener una intermodalidad correcta y qué mejor sitio que esos aparcamientos grandes en estaciones de transporte público interurbano para facilitar la intermodalidad. Nosotros desde la red trabajamos con Renfe y con Adif en 2 grupos de trabajo y esperamos que esto poco a poco pues vaya mejorando. Esto es lo que estamos hablando. Yo mismo para ir a Madrid muchas veces cojo mi bici, me voy a la estación de tren en Murcia, la dejo ahí aparcada y me voy a Madrid, por Madrid después me voy en Bicimad, ¿no? Yo creo que es importante. Es importante la educación, Borja, es importante incorporar a nivel curricular pues un programa, por ejemplo, como el de Una Bici Más, que apoyamos desde la red y también el MITMA, si no me equivoco, estáis trabajando con ellos, a ver si esto se implanta a nivel curricular como oficial en toda España para aprender a circular. Y lo que siempre decimos, la formación vial no debe ser la formación que hemos recibido todos nosotros. Yo creo que muchos de los que estamos aquí somos de la misma quinta, que era meternos en una sala de estas, ¿no?, en un parque donde había un montón de líneas pintadas en el suelo y nos decían cómo se hacía un giro a la derecha, cómo no, qué es un semáforo en rojo, cuáles son las señales. Nosotros para eso creemos que eso no es necesario, ¿no? Lo que entendemos más por formación vial es saber qué medio de transporte es el necesario en cada momento. Antes de salir de tu casa, decir,
Vale, hoy necesito montarme en coche, porque el coche en ciertos momentos es útil, ¿no? Hoy no, hoy voy a ir andando, como decía Andrés, hoy voy a ir en bici, hoy voy a ir en transporte público. Eso también es formación vial, eso también es educación vial. Entendemos también, por ir terminando, que una de las claves es fomentar el transporte en bici al trabajo, promocionar el uso de la bici para desplazamientos laborales, incentivando incluso a los trabajadores de las empresas, cesiones temporales de bicicletas. Todo esto aparece también en la estrategia estatal de la bici. También es importante fomentar la bicicleta pública, no de la forma a lo mejor que se ha hecho en algunos casos. Desde la red elaboramos un manual que para ayuntamientos, como un libro blanco, para que ellos entendieran cómo fomentábamos el uso de sistemas de bicicleta compartida, con estación y sin estación. Entendemos que la bicicleta pública cubre muchas de las necesidades en algunos momentos y también esos programas de bicicleta de carga compartida también nos podrían ayudar en un futuro. Voy terminando. El cicloturismo, aunque no es una cosa urbana, es interurbana, y creemos que fomentar el cicloturismo también nos va a ayudar bastante para vitalizar esos pueblos y territorios. Y en ciudad, una de las claves de la movilidad en el futuro va a ser la ciclologística. Como bien dice mi presidente, Antoni Poveda, nos queremos hacer un pedido por Amazon de una carcasa de móvil que vale 3 euros y la queremos mañana en nuestra casa, sin tener en cuenta que eso conlleva mover una furgoneta de miles de kilos que se ponga en la puerta de tu casa contaminando. Todos compramos en Amazon, aquí no es echar la culpa a nadie, ¿no? Pero quizá esa ciclologística, en Amazon o en cualquier otra tienda, pongo Amazon por poner un ejemplo que todos conocemos, que compremos, pero hay un reparto de última milla a través de ciclologística que ya se hace en España de una manera muy interesante por un montón de empresas locales. Y después fomentar la industria, Borja. Proyectos industriales de fabricación de bicis. Si habéis hablado con AMBE últimamente, la fabricación de bicis ha vivido una época increíble. En Decathlon nos decían el otro día que han vendido más que nunca. No hay bicicletas a corto plazo para poder comprarte. Pues hay que hacer un fomento de la industria también en esto, ¿no? Esa comercialización y talleres de bicicleta. Todo esto afecta a cualquier tipo de ciudad, todo esto afecta a cualquier tipo de territorio, y desde la red de ciudades por la bicicleta creemos que tanto la estrategia como los fondos de resiliencia que se publicaron hace poquito también deberían tener en cuenta todo esto como unas líneas de inversión para mejorar la movilidad en bicicleta dentro de nuestras ciudades. Muchas gracias, Nacho, muchas gracias a todos. Pero bueno, salen temas que todos o muchos estáis apuntando como fundamentales y que se van repitiendo y que además nos tocan, creo, muy de cerca, porque son temas en los que desde nuestra profesión, digo, al menos desde el colegio, ¿no? Pues solemos tener responsabilidad, bien en el diseño o bien en la gestión, ¿no? Tanto la infraestructura y la seguridad, que al final van de la mano por lo que nos estáis contando, como la necesidad de otras infraestructuras asociadas a asegurar la intermodalidad necesaria también en áreas más extensas, ¿no? como las áreas metropolitanas de las grandes ciudades. Y vamos a pasar entonces a un segundo turno de preguntas, que estas ya son un poco más dirigidas, ¿no? Un poco más orientadas en función de vuestro currículum y experiencia más concreta. Y primero, y volvía con vosotros, con José Antonio y con Javier, como desde el punto de vista del municipio, y del día a día, ¿no? en la administración local, desde dos ayuntamientos que, por lo que ya nos habéis contado, lleváis como 10 o 15 años, ¿no? Incluso más, orientados ya a fomentar el uso de la bicicleta en vuestros ayuntamientos. Entonces, si nos podíais hacer, porque algunos de los que nos estén escuchando o que a lo mejor nos escuchen o nos vean, como esto queda grabado, luego nunca se sabe ya qué será de la sesión. Si nos podéis poner un poco en perspectiva, pues cuál es la situación ahora mismo de vuestros municipios, dándonos unos datos así un poco concretos que traten de que nos podamos hacer un poco una idea, ¿no? Os pedía número de habitantes de vuestro municipio, los kilómetros de viario que tenéis en suelo urbano, el porcentaje de estos que es ciclable y cuál es el criterio que consideráis para incluirlos dentro de este porcentaje de viario ciclable.
Y ya os termino también de lanzar la pregunta, esto si nos podéis hacer un poco ese panorama, y luego os decía, pues, ¿cuál es el modelo? Hablábamos de seguridad de infraestructura, ¿cuál es el modelo de integración que es preferente en vuestros ayuntamientos, ¿no? Que si es carril segregado, que si es carril compartido, en fin. ¿En qué año, que eso ya nos lo habéis más o menos contestado, os voy a poner en qué año habéis empezado, ¿no? Más a desarrollar la red ciclista? Y después de, ¿cuál es el reparto modal que en estos momentos, si sabéis o si estimáis o disponéis de datos, que supone la bicicleta en vuestro municipio, y cuál es vuestro objetivo o el objetivo del municipio, no sé si a corto, medio o con qué plazo? Entonces, sí, José Antonio y... Vale. Bueno, pues hablando del número de habitantes, Alcobendas es un municipio que tiene 117.000 habitantes. Es uno de los 9, exceptuando Madrid, que tiene más de 100.000 habitantes y es el más pequeño de todos en superficie. ¿Eso en qué ayuda? Pues ayuda a que las distancias sean más cortas y que el uso de la bicicleta sea más sencillo, ¿vale? No obstante, aparte de todo esto, Alcobendas tiene más de 15.000 empresas instaladas, ¿vale? Hay más de 400.000 movimientos diarios, de los cuales más de 240.000 son de personas, trabajadores de ciudadanos de Alcobendas. ¿Estos datos para qué sirven? Pues para el uso de la bici como transporte intermodal, ¿vale? Hasta Alcobendas llega cercanías, hasta Alcobendas llega el metro, tiene líneas interurbanas, tiene líneas urbanas que conectan el municipio con La Moraleja. Las distancias más largas entre destinos, como puede ser cercanías y la zona industrial, no va más allá de 2,5 kilómetros, 3. O sea que es muy compatible con el uso de la bicicleta, aparte de otros vehículos de movilidad personal, pero de la bicicleta en particular, ¿vale? Actualmente en Alcobendas hay unos 320 kilómetros de viario, de suelo urbano, de los cuales, os voy a explicar porque tengo los datos, de carriles bici más aceras bici, unos 28 kilómetros. Segregado habrá unos 14 kilómetros. Después de áreas 30, nosotros llamamos áreas 30 aquellas zonas del casco urbano, aquellas avenidas del casco urbano más antiguo, que son calles de un carril, ya pueden ser peatonales o semipeatonales, en las que todas ya están señalizadas como zonas ciclistas, ¿vale? Se le marca su señalización, como nos decía el compañero, pero sí que se hacen controles de que eso se respete, ¿vale? De eso tenemos 32 kilómetros, todo el casco antiguo, ¿vale? Y la zona de la Zaporra, no sé si conocéis Alcobendas, pero bueno, esas dos zonas que son zonas muy amplias, las tenemos como áreas 30, todas las calles están limitadas a 30 y son carriles bici, ¿vale? Después tenemos ciclocarriles, aquí tenemos menos, tampoco tenemos tantas avenidas con 2 carriles o sea, 4 carriles por calzada, 2 carriles por sentido. Hemos empezado a hacer los carriles derecho ciclocarriles y seguiremos haciendo todos los carriles derechos de aquellas avenidas de dos carriles por sentido como ciclocarriles, ¿vale? Eso en un futuro. También tenemos, bueno, lo que llamamos sendas ciclables, que bueno, eso son las zonas ciclables por zonas verdes, por zonas de parques. También contamos con 5,7 kilómetros. Y bueno, en total el viario ciclable son de unos 60 kilómetros, corresponde a un 18,75% del total del viario. O sea, bueno, tenemos bastante hecho, queda mucho por hacer porque esto se hizo mucho, como os comenté antes, y al principio, bueno, pues se intentaba construir carriles bici, pero bueno, un poco sin un criterio, o sea, se hacía con un criterio, pero sin un criterio, porque se pensaba en que esto iba a llegar, pero bueno, vamos a ir haciendo poco a poco y llegará un día que, pues ahora es el día de empezar a conectar todos esos trozos de carriles que hay por la ciudad y conectar una vía ciclista. Por ejemplo, ahora mismo ya tenemos prácticamente unidos San Sebastián de los Reyes con Madrid, con las tablas.
Nos queda un trocito, puedes ir desde San Sebastián de los Reyes en bici hasta las Tablas, hasta la zona de Telefónica, de la comunicación. Y bueno, y los criterios para considerar un carril ciclable, bueno, pues evidentemente como mínimo, que esté señalizado como tal, ¿vale? Y nosotros intentamos colocar dispositivos de calmado. Al igual que decía el compañero, de que si no está segregado, bueno, pues evidentemente tenemos que fiarnos que los vehículos que van por ese carril 30 respeten esa velocidad. Nosotros intentamos también, aparte por la seguridad del peatón, bueno, pues colocar el dispositivo de calmado de tráfico, como puede ser tipo lomo de asno o tipo paso de peatones elevado, que eso nos ayuda también a que se reduzca la velocidad en esos tramos, ¿vale? Y bueno, lo consideramos ciclable si es eso, si está señalizado como tal y está protegido en este sentido con calmado de tráfico, ¿vale? Una avenida que sí que está limitado a 50, pero no está señalizado, para nosotros no es un carril ciclable, aunque sea calzada. Y luego, en relación a qué modelo de integración es el preferente, para nosotros sería el segregable, ¿vale? Que es el que más protege al peatón. Pero bueno, tiene un coste. Ahora mismo en las zonas, como os he dicho antes, que ya las secciones urbanísticas ya están hechas, es más complicado. En las zonas nuevas, en las zonas urbanas nuevas, sí que se intentará hacerlo segregado. Y si no se puede segregado, iremos a los carriles bici en acera o bien a como he dicho antes, a los ciclocarriles, que a mí sí me parecen muy útiles. Yo creo que hay que destacar, y eso sí que lo sabemos, que dentro de los carriles bici hay que saber qué tipo de uso se le va a hacer. No es lo mismo el que coge la bici para uso lúdico, incluso para ir al trabajo, que tiene cierta prisa. Un carril bici que se intersecta cada poco con paso de peatones, con entrada de garajes, pues es más complicado. La gente tira más por la zona de ciclocarril, que es mucho más rápido. Y luego tenemos también el usuario de bici, que lo hace más lúdico, los fines de semana, que sale con su familia, con la bici, que se opta más por esos carriles bici que son más tranquilos que no el carril sarro o el ciclocarril, ¿vale? Nosotros distinguimos, y siempre que podemos, en los nuevos desarrollos urbanísticos, intentamos hacer un carril bici al uso y que compaginarlo con esas vías de 2 carriles por sentido. El carril derecho también hacerlo carril ciclable, ¿vale? O sea, intentamos las 2 cosas. En los nuevos desarrollos urbanísticos apostamos por esos 2 tipos de moverse con la bici. El tipo lúdico de fin de semana o de tranquilidad, de ir con la bici a dar un paseo, que te puede proporcionar el carril bici, y lo que te proporciona el carril sarro, que es desplazarte al trabajo, que es más rápido, que al final es un carril de 3 metros y medio. Y la última pregunta que nos hacías... Si tenéis datos del reparto modal. Pues sí, lo tengo porque, bueno, pues como os decía, bueno, la verdad que son un poco... Todavía nos queda mucho, pero bueno, vamos avanzando, ¿vale? Yo creo que al final es un poco concienciar también al ciudadano de que la bici es segura, de que también le facilitamos la infraestructura necesaria para que se pueda desplazar, para que pueda bajarse del metro, bajarse de cercanías y tenga las bicis allí para poderla coger y desplazarse al trabajo. Y evidentemente estoy con Andrés, que es fundamental que eso ya está inventado y en otros países ya existe, que lleguemos al trabajo y me pueda duchar, no pasa nada. O sea, es que es así, es que en otros países lo hacen y llegará un momento que al final sea así, sea algo tan común como eso y sea tan útil como eso, ¿vale? Ahora mismo, datos de 2019, ¿vale? Bueno, pues el coche lo utiliza el 43% de las personas que se desplazan a trabajar. Hablo de trabajo, ¿vale? Alcobendas, el cercanía es un 21%, el metro el 17%, autobús urbano el 7%, el autobús interurbano el 6 y pico, y la bici, lamentablemente, solo el 0,6%. ¿Vale? Todavía nos queda mucho, pero bueno, esto hace 5 años era prácticamente 0, ese porcentaje. O sea que, bueno, vamos avanzando. ¿Vale? Y espero que dentro de 2 años, si nos volvemos a juntar, digamos, ya es el 15% de ese 0,6 que hablamos. Nada más. Javier. Bueno, pues al final la realidad de los municipios se parece mucho unas a otras. Al final
como ha dicho él antes en Alcobendas, nosotros, nuestro el segundo plan de movilidad, así un poco ya más completo, fue de 2008 y bueno, al final yo creo que fue la verdad, como otras muchas ciudades, hemos ido viviendo un poco la evolución de las infraestructuras ciclistas pues un poco de forma paralela. En los inicios, al principio de los años 2000, todas las ciudades empezamos a hacer aceras bici, lo que se llamaban carriles bici, pero que no dejaban de ser aceras bici, porque por aquel momento todavía que quitar espacio al coche pues todavía no estaba interiorizado y las ciudades seguíamos pensándolas manteniendo el espacio así para el coche, y nosotros tenemos un gran anillo ciclista el cual se utiliza y que seguimos manteniendo, porque al final entiendo y entendemos que todos los tipos de ciclistas son bienvenidos. Entonces, al final, todas las infraestructuras que seamos capaces de hacer van a sumar esos ciclistas, eso que hablamos al principio, de que cuanta más gente haya en bici, yo creo que es mejor para todas las ciudades, ya sea desde la familia que sale con los niños, como el que va al trabajo, como el que sale el fin de semana a montar con sus amigos de una forma más deportiva, y todas estas infraestructuras que podamos hacer pues van a sumar. Bueno, es un poco así también, pues como ejemplo, bueno, Fuenlabrada es una ciudad un poco más grande que Alcobendas. Fuenlabrada tiene 200.000 habitantes. Bueno, y los números, lo hemos estado viendo un poquito antes, pues son parecidos también, ¿no? Pues eso, como hay más de 12 kilómetros de acera bici, con carriles segregados también en las grandes avenidas de la ciudad, y desde hace ya pues, año y medio, pues, más o menos aproximadamente, pues un poco al hilo de Madrid, que obviamente todas las ciudades metropolitanas de la ciudad vamos muy al hilo de Madrid, porque también pues, la gente de Fuenlabrada, pues tanto su ocio como su trabajo, buena parte es en Madrid, con lo cual si llegan a Madrid y ven ciclocarriles, pues también los esperan en su ciudad, lo conocen, y es una parte, como bien has dicho antes, de ir avanzando mucho en la integración de la bici en la ciudad. Obviamente, a todos nos gustaría hacer ahora mismo el 100% de los carriles segregados en todas las calles, pero no vamos a llegar, y va mucho más rápido la necesidad y va mucho más rápido la sociedad demandando infraestructuras ciclistas que la capacidad que tengamos de hacer carriles segregados. Entonces, en esa parte, los ciclocarriles de la ciudad, tanto con vías de 2 carriles por sentido, utilizando el carril derecho, como en calles más residenciales, calles más pequeñas, calles con el tráfico más calmado, la inclusión de los ciclocarriles está funcionando muy bien. También en ciudades de este tipo, como Alcobendas o Fuenlabrada, hay una cosa muy a favor, que tenemos mucho conocimiento de la ciudad. Entonces, ese diseño que siempre de los servicios técnicos municipales se hacen de los ciclocarriles, pues ayuda mucho pues, a la compresión y a ese recorrido por parte de los ciudadanos. En este sentido también es importante, bueno, hablamos un poco antes también de pues, esos fondos europeos de resiliencia o los antiguos, o la que también están, los fondos MOVES. A Fuenlabrada nos han otorgado un proyecto europeo de MOVES, en el que un poco se junta un poco todo lo que estamos hablando aquí. Por una parte, al final, cada una de las ciudades tiene una realidad distinta. Cuando hablamos de dónde dejar la bici en el trabajo, es una realidad que muchas veces no tenemos dónde dejarla, ni de forma segura, o no tenemos dónde poder ducharnos. Lo mismo pasa con los grandes nodos de transporte. Y en ciudades como Fuenlabrada, pues también en Madrid también, muchas veces hay otro problema. Es que no tengo dónde guardar la bici en mi casa, porque o tengo una bici solo para moverme por la ciudad, o tengo también una bici aparte para moverme, para hacer deporte el fin de semana, y nos encontramos muchas veces pues, con pisos sobre todo más pequeños en los que no caben 4 o 5 bicis que pueda tener una familia. Entonces, en este sentido, el proyecto europeo que tenemos incorpora un poco esto. Primero, una parte de participación ciudadana, que hemos sacado una encuesta a las redes sociales
preguntando a la ciudadanía ¿dónde quieres que se pongan aparcabicis en la ciudad? Tanto en los barrios, también, o sea, ¿dónde lo quieres cerca de tu casa? Que seamos capaces de agruparlo, como en zonas de entornos escolares, como también en las estaciones. Fuenlabrada tiene 2 estaciones de cercanías en las que estamos trabajando también ya, pues a través también con la red de ciudades y hemos visto los proyectos que ha hecho ADIF también, por ejemplo, la estación de Chamartín para colocarlos. Y yo creo que también es muy interesante eso, que es una cosa que a veces en muchas ciudades pues no se plantea. También ser capaces de dónde dejo la bici en mi casa, dónde puedo dejar la bici si llevo al colegio y dónde dejo la bici también de una forma segura pues en cercanías, porque al final también es muy importante y al final las formas de transporte son muy parecidas, tanto los porcentajes que has dicho son muy parecidos también a los de Fuenlabrada, de esos viajes en las áreas metropolitanas. Y lo importante también que es trabajar en las conexiones con otros municipios. Al final, pues bueno, conocemos un poco aquí, la región de Madrid es una región muy consolidada, con grandes ejes de transporte de carreteras, que muchas veces es una barrera entre los propios municipios. Alrededor de todo el anillo sur metropolitano de Madrid está rodeado de carreteras que muchas veces es una barrera física real para poder moverte. Ya no hablamos a lo mejor de ir hacia Madrid, que son recorridos un poco más largos, pero incluso entre las propias grandes ciudades del sur, o creo que como comentas pasa igual, hay realmente dificultades para moverse en recorridos que se podían hacer. Entonces, ahí hay mucho trabajo que se viene haciendo en los últimos años y que hay que consolidarlo en el futuro, a la vez que los grandes... Pues eso, los grandes desplazamientos desde el área metropolitana hacia la corona central y hacia en las diferentes estaciones. Y bueno, eso es un poco hacia donde vamos en el futuro y un poco la realidad de Fuenlabrada. Un poco. Muchas gracias, Javier. Bueno, Carlos. Seguimos así, entonces, el mismo orden que habíamos llevado antes. En Bicimad, ahora también con Bicimad Go combinado, ¿no? Unos con anclaje fijo y otro con libertad de poder dejar la bici y cogerla en cualquier sitio. Bueno, es un poco entre comillas, ¿no? Pero no sé si eso debería regularizarse un poco, pero bueno, empezó el sistema, se puso en marcha en 2014 con 1.500 bicicletas o en el entorno de las 1.500. Unas 120 estaciones. Ahora, y recientemente, ¿no? Hace un año un poco creció el sistema también a la vez que se incorporaba el Bicimad Go. Era como, no sé si la tercera o cuarta ampliación que se hacía del sistema. Te preguntaba a ver si nos podías contar un poco eso, cuál es la situación actual, proporcionándonos algunos datos como cantidad de estaciones y bicicletas actuales y el grado de inserción también del sistema en la ciudadanía o en la población, ¿no? Pues cuántos usuarios registrados tenéis, los viajes o medias al día o al mes o como prefieras dárnoslo, pero tratar de ofrecernos un poco esa perspectiva y también cómo o cuál consideráis que es un poco la razón de ser del sistema, porque claro, es verdad que estos sistemas de bici por alquiler que muchos municipios están ofreciendo, se plantean distintos objetivos. Algunos es introducir la bici en la ciudadanía, otros es que sea un servicio más pensado para el residente, otros al revés, otros se piensan más para que sea el visitante el que lo utilice más. Entonces, si nos podéis decir cuál es más la razón de ser del sistema y del servicio y cuáles son los objetivos que tenéis un poco eso a corto o a largo plazo, según nos lo... Ya, el largo plazo no sé si existe ya, ¿no? En esta... Bueno, yo antes de nada me gustaría, por favor, endulzar un poco la imagen de ese autobús a 80 yendo por la calle 30. Porque bueno,
o sea, yo entiendo que es una forma de poner sobre la mesa una problemática que tenemos, pero he de decir que nuestros autobuses tienen unas limitaciones de velocidad que algunos no llegan ni a 80 y además que me cuesta ver la aceleración de un autobús para llegar a 80 en una calle 30. Es más, en MT tenemos como sabéis, estamos gestionando Bicimat, pues estoy aquí, y somos sensibles a la bicicleta. Y quiero apuntar que dentro de los planes de formación que tenemos con los conductores hay formación específica de convivencia autobús-bicicleta, ¿vale? Y dicho esto, que lo tenía que decir, perdóname Nacho, ya me centro en Bicimat. El Bicimat se concibió como un sistema de promoción de movilidad ciclista, concebido para ser un sistema de transporte. De hecho, la estructura tarifaria que tiene penaliza, en cierto sentido, la utilización de Bicimat como ocio, ¿vale? Entonces, a partir de cierto tiempo, pues la estructura tarifaria te desincentiva a utilizarlo. Para nosotros realmente es un éxito el usuario de Bicimat que adquiere su propia bicicleta y la usa. Para nosotros es un éxito del sistema, no es, oh Dios mío, que hemos perdido un usuario, ¿no? Bicimat realmente está para eso y creo que gracias a Bicimat en los últimos años la bicicleta forma parte del paisaje de Madrid, de un paisaje habitual. Y bueno, y aquí yo no vengo muy a menudo, pero aquí en la calle Almagro es que se ve un montón de Bicimat circulando por la calzada. Bicimat empezó, como dices, con 1.500 bicicletas y 120 estaciones. Se hizo una primera ampliación, creo que en 2015, aún no estaba dentro de la gestión de MT. Y en esa ampliación se pusieron en liza 42 estaciones más y 468 bicicletas. 468 es un número mágico que viene por el descifrar el contrato y de cómo tienen que ser las ampliaciones. Entonces, por eso, o sea, no es que no queramos poner 470, es que son 468. Después de esta primera ampliación, que lo hizo inicialmente la empresa concesionaria, como sabéis, a finales del año 16, Bicimat, porque igual no se estaban cumpliendo las expectativas de calidad de servicio, pasó a gestión de MT. Y dentro de esa gestión de MT ha sido en 2019 y en 2020 donde hemos hecho 2 ampliaciones adicionales del sistema. Y en estos 2 últimos años realmente hemos ampliado el sistema más de un 50%. Hemos pasado de las 165 estaciones que tenía cuando acabó la primera ampliación a 258 que tenemos ahora. Pasamos de esas 1.500 bicicletas iniciales a 2028 en la primera ampliación y actualmente el sistema tiene 2.964 bicicletas. Esto además... aquí añadimos la iniciativa Bicimat Go, que es un complemento al sistema. Es otro concepto totalmente diferente. El concepto es de un sistema de sharing habitual que te procura unas posibilidades de desplazamiento punto a punto, pero la gran ventaja es que tiene una integración completa en el sistema de Bicimat tradicional y puedes utilizar una bicicleta de Bicimat Go en las mismas condiciones que utilizarías una de Bicimat si las condiciones del trayecto son las mismas que Bicimat. Es decir, si vas de estación a estación, te da igual que sea una Bicimat Go que sea una Bicimat. En este último año, en 2020, hemos realizado la mayoría de las ampliaciones que se ha hecho a lo largo del sistema, poniendo en liza 50 estaciones nuevas. Además, ha dirigido mucho la ampliación a salir del radio de la M30, que es Bicimat estaba muy concentrado en el interior de la M30. Y además quiero apuntar que, perdón, que dentro de esta ampliación hemos puesto en marcha un piloto en Ciudad Universitaria en el cual 3 de las estaciones están funcionando con energía solar y totalmente en autoconsumo, están desconectadas de la red. Y la verdad es que están funcionando fenomenal. O sea, ha habido un día de desconexión, un día por Filomena y de todo de Filomena, un día se acabó la batería. Pero están funcionando muy, muy bien.
Actualmente Bicimat llega a 15 distritos de la ciudad. Es cierto que se ha introducido en 5 distritos nuevos en un estadio inicial en la última ampliación. En esos 15 distritos actualmente vive más de 2,5 millones de ciudadanos. Aunque bajando a tierra la realidad del sistema, el sistema está en un nivel de desarrollo avanzado en un número de distritos que tienen una población de 1.300.000. Actualmente en Bicimat tenemos 76.000 usuarios. La verdad es que para nosotros el efecto de la pandemia ha generado un boom de suscripciones al sistema, justo cuando acabó el confinamiento, pues por la percepción que se tiene de un medio de transporte individual y esa sensación de seguridad frente al COVID que lo daba, pues incrementamos en un mes pues más del 15% de los abonados, o sea, una exageración. Además, aparte de estos 76.000 abonados, tenemos 11.000 usuarios ocasionales, que son gente que utiliza el sistema de vez en cuando, que no paga ese abono anual, utiliza otro régimen tarifario, pero que también accede a él. En relación a los usos, la Bicimat va creciendo año a año. En 2019 arrojamos unos usos medios diarios de 10.600 usos, 1.674 del orden. En 2020 pasamos a 11.322, obviamente esta media quitando la parte afectada por el cierre, por la pandemia, etc. Y en lo que va de 2021 estamos en 11.400, o sea, seguimos en una tendencia ascendente. Y bueno, y para ubicarnos un poco más, realmente Bicimat tiene un fin de movilidad muy centrado en la movilidad laboral. Además, su perfil de uso corresponde perfectamente con la movilidad laboral y eso hace que realmente la media en laborables sea bastante mayor que la media en fines de semana. En laborables la media, estamos hablando de que en 2021, y no os voy a aburrir con más datos de años, estamos en 12.223 y sigue siendo una tendencia ascendente, y el máximo diario que hemos tenido supera los 17.000 usos, que fue precisamente en junio del año pasado. O sea, una vez terminó el confinamiento. Bueno, entre los datos que me pediste, me parece un dato interesante. Saqué un dato de qué nivel de superficie superficie por estación atendía Bicimat, y luego lo he corregido porque realmente los diferentes distritos no tienen una proporción de superficie susceptible de ser cubierta por Bicimat. Hay distritos que tienen que el 100% del distrito es susceptible de ser cubierto por Bicimat, y hay distritos como Fuencarral el Pardo, que toda la parte del Pardo pues no la puedes. Entonces, he sacado el ratio por la superficie de calzada que tienen, que me parece mucho más representativo. Entonces, dependiendo de los distritos, hay una estación por cada hectárea o por cada 8 hectáreas de calzada. Nosotros pensamos llevar Bicimat al municipio de Madrid por completo. Es decir, cuando pensamos en cómo va a evolucionar Bicimat, pensamos en que tiene que dar cobertura a todo el municipio de Madrid y asentarse como medio de transporte a todos los municipios. Es curioso, comentabas tú, Andrés, el tema de la intermodalidad no es algo que a día de hoy en Bicimat percibamos de una forma importante, y los trayectos son mayoritariamente únicos, o sea, funcionan como trayecto único, y es muy curioso que en muchos casos coincide las longitudes medias con la del autobús, la del trayecto del autobús, que también son únicos. Porque además la velocidad media de Bicimat en Madrid es relativamente alta comparado con otros medios de transporte. Entonces, sí, incluso en el coche, efectivamente. Bueno, no me quiero enrollar mucho más. También
bueno, hablaba de que llevábamos, o sea, que pensamos en un Bicimat en un medio plazo que da cobertura a todo Madrid. Creemos que eso nos va a implicar, bueno, la simple cuenta de cuántas hectáreas cubre cada estación y teniendo en cuenta que realmente luego cada vez que nos alejamos de Madrid la densidad de población es menor, o que se entiende, pues girará en torno a llevar al sistema pues unas 500 o 600 estaciones, que puede ser unas 7.000 bicicletas o 7.000 y pico. Entonces, eso es el futuro que veo de Bicimat en unos años. No me quiero pillar las manos en cuántos. En este escenario, además, nosotros estamos trabajando con la Complutense, como sabes, en el desarrollo de modelos de demanda precisamente para poder ubicar bien esas estaciones y además está siendo unos trabajos de investigación súper interesantes que precisamente ahora que esperamos que Bicimat se desarrolle en los próximos años de una forma importante, una vez salvemos los temas jurídicos, que como sabéis a día de hoy es uno de el principal elemento bloqueante que tenemos para crecer, porque el contrato no permite crecer más. Y una vez salvemos eso, pues estamos hablando de más que duplicar el tamaño del sistema, con lo cual es súper importante el poder tener un estudio fundado y con base de cómo lo vamos a expandir. Y ya por último, también aquí haciendo de comercial con Andrés, tenemos una caracterización del usuario del sistema que proviene de encuestas que hemos realizado con la colaboración de Transit, precisamente. Y aquí vemos muchos paradigmas que hablan de la movilidad ciclista, como que el 2%, el 2/3 de nuestros usuarios son hombres, solo 1/3 son mujeres. Y luego, para mí, datos curiosos, que el 85% de nuestros usuarios tiene titulación universitaria, el 86% de nuestros usuarios trabajan, el 70% de nuestros abonados está entre 30 y 50 años, teniendo la media de edad está muy cercana a los 40, y más de la mitad, usando Bicimat, tienen bicicleta propia. Aunque Bicimat yo creo que da una gran ventaja y lo apuntabais. O sea, si quieres no sudas y puedes llegar a tu trabajo y yo utilizo Bicimat. Ahora ya con las videoconferencias se han reducido las reuniones, pero yo utilizo Bicimat como medio de movilidad durante mi jornada laboral para ir de un sitio a otro en Madrid y voy con mi traje y tan feliz. O sea que no espero no oler mal, vamos, pero que no es algo que creo que es perfectamente viable y eso aporta muchísimo, el que sea un sistema de bicicleta eléctrica, aporta muchísimo a establecerse como sistema de movilidad. Y además hace que no tengamos tanta fuga realmente, porque lo que te está aportando Bicimat no es fácil tener alguna bicicleta particular. Estabas apuntando lo del número de viajes al día y estabas haciendo también la comparación con el autobús. Para los que no estamos muy familiarizados con esos datos en el municipio de Madrid, no sé si por poder hacer una pequeña comparación, si es que lo sabes, no sé cuáles son el número de viajes al día de autobús, por ejemplo. Vale, por comparar con esos 17.000 punta que puede tener Bicimat hoy en día al día. Ahí tengo que hacer otra consideración más y en el tema de la intermodalidad. El autobús lleva diariamente, o sea, ahora mismo está en reducción de movilidad, pero su diseño dice que lleva en torno a 1,5 millones de usuarios todos los días por 17.000 de Bicimat. O sea que a la hora de estudiar las intermodalidades con la bicicleta es muy importante el ver qué esperamos, porque no somos capaces. Por ejemplo, en Bicimat hay 24 bicicletas y 24 bases y como se nos vacía un autobús que quiere ir en bicicleta, no vamos a ser capaces de atenderlo. Y es una de las principales dificultades que tenemos a la hora de fomentar esa intermodalidad, aunque es cierto que el criterio de la intermodalidad es uno de los principales criterios que tenemos en cuenta a la hora de expandir el sistema. Bueno, pues gracias de nuevo. Te iba a preguntar también a ver en qué medida creías que la infraestructura actual del municipio fomenta o no fomenta el uso de Bicimat,
pero quiero entender un poco de lo que ya has estado comentando, que tampoco es que te parezca que sea demasiado disuasorio ahora mismo la práctica generalización de ciclocarriles, que es el sistema que reina o que impera, ¿no?, en el municipio de Madrid. A ver, yo creo que el completar la infraestructura ciclista segregada es positivo para la ciudad. Pero lo que he comentado antes es que creo que no podemos pensar en que la infraestructura segregada llegue a todos los lados. Entonces, es muy, muy, muy importante el fomentar esa cultura de convivencia de la bicicleta con el tráfico en general, que va a ser lo que establezca la bicicleta como un medio de transporte más. Porque, en una calle 30 es fácil ir en bicicleta. Igual en la Castellana, que se va a hacer ahí un carril segregado, pues es más complicado, pues, por la velocidad de los coches, que con una cultura adecuada no debería pasar, y que el que se ponga en el carril de 30 va a 30 y respeta la bicicleta y no se molesta porque tengo una bicicleta delante, en ese mundo en el cual la bicicleta forma parte de nuestra cultura, realmente llegará al punto en que tengas un carril segregado o no sea tan determinante. Pero a día de hoy creo que la infraestructura segregada es importante. El ayuntamiento está trabajando para conectar la que hay, también muy en línea de lo que habéis hablado, y para ampliarla, pero que creo que siempre tiene que ser complementario a los ciclocarriles, que no podemos dejar que la movilidad ciclista solo dependa de la infraestructura segregada. Vale, bueno, gracias, Nacho. Bueno, antes ya había surgido aquí un poco de cierta controversia al respecto, ¿no?, de la segregación o no, pero en cualquier caso, yo lo que sí que te quería preguntar, tú llevas ya, pues, no sé si era desde 2008, 14, o desde cuándo como secretario técnico, o sea que, y hay un gran número de municipios representados. Entiendo que tenés un gran conocimiento al menos de cuál es el repertorio y la diversidad que tenemos en España, y aunque sea ponerte un poco en un compromiso quizá, sí que te quería preguntar a ver si nos podías dar algún municipio que considerases como que puede ser referente, del que poder aprender, y también porque las realidades muchas veces son muy diferentes en función de los tamaños de los municipios. Si podías a lo mejor separarnos, no sé, pues eso, entre algunos de los que son de más de 500.000 de habitantes, los que están entre 100.000 y 500.000, y los que están como por debajo de 100.000. Muy bien, antes de comenzar, Carlos... No lo oímos, no sé si... ¿Ahora? Espera un momento, Nacho, porque aquí en sala al menos no te oímos, no sé si... ¿Hola? En remoto sí o no. Ah, tienes el micrófono apagado, creo. No, está encendido. A ver, ¿ahora? No te oímos. ¿Hola? ¿Hola? En remoto se escucha bien. Encendido, ¿no? Sí. Pues no sé si no, mientras lo solucionamos, si no, por no parar esto demasiado, pasamos a Andrés y luego volvemos contigo, Nacho, a ver si se soluciona. Andrés, bueno, han salido ya por aquí datos tanto en vuestros municipios, que coinciden bastante en realidad con lo que nos mostraba la más reciente encuesta de movilidad de la comunidad, que es que el reparto modal de la bici ahora mismo, y además es curioso que se repita, yo creo que es por lo meramente anecdótico o por lo anecdótico que tiene, se repite tanto a nivel de Almendra como a nivel de todo el municipio, como a nivel de Primera Corona, como a nivel de toda la comunidad. Está, al menos según los datos de la encuesta de 2018,
que se publicó hace 2 años, ¿no? Son datos de 2018, pero publicados el año pasado, está en el entorno del 0,5%, ¿no? En alguno tiene el 0,7, creo, no sé. En cualquier caso, es bastante anecdótico. Entonces, te decía, aquí hay 2 municipios representados que dicen estar trabajando desde hace como 15 años, tampoco se superan mucho los umbrales del 1 o del 2%. Carlos también nos está mostrando en realidad, así de forma un poco, pero por comparación con el autobús, pues hemos visto que es también bastante, frente al 1,5 millones, los 17.000 viajes al día, ¿no? O sea, estamos ahí. Entonces, ¿qué crees que puede llegar o deberíamos aspirar en Madrid en lo que es el reparto modal para la bici, vamos? Lo habéis dicho antes, me parece que ha sido tú, Toño. Si tú miras a los países que más movilidad ciclista tienen, si sumas la movilidad ciclista y la movilidad peatonal, es menor que la que tenemos en España. O sea que efectivamente el problema, o digamos la causa, es que las ciudades españolas son más densas que las ciudades holandesas. Acabamos de hacer un estudio comparativo del área metropolitana de Madrid con el Randstad de Holanda, que es el conjunto de las 5 grandes ciudades, y el número de habitantes es el mismo, pero la densidad de población es 1/10. Entonces, allí se usa mucho la bicicleta y aquí se usa mucho el caminar. Entonces, esa es una de las razones. La otra es esto que habéis apuntado en varios de los... Es, a mi modo de ver, que así como el usuario del coche o el usuario del autobús podemos, por decirlo así, tipificarlo de una manera, vamos a decir, estándar, es decir, que se rige su elección de modo y de ruta por el coste, que en el transporte público es, vamos a decir, fijo, y por el tiempo de viaje. En el caso del ciclista hay muchos perfiles de ciclistas, y lo habéis dicho antes. Entonces, efectivamente, el perfil de Bicimad no es el perfil del que en Alcobendas va con los niños el fin de semana a darse una vuelta, ¿no? Y, por tanto, yo creo que uno de los errores alguna vez de la planificación ciclista es que se está considerando como el ciclista, y en las estadísticas de transporte se dan así, el ciclista es un señor del 0,5% que hace este viaje medio. No, hace ese viaje medio en los viajes al trabajo. Y hay otro viaje medio los fines de semana, y otro viaje medio por viajes de ocio. E incluso la lógica de adopción del viaje es distinta, porque el viaje al trabajo depende mucho de si puedo dejar la bicicleta segura o aparcada, también la cosa intermodal. Antes me estaba refiriendo a la movilidad ciclista multimodal, pero sobre todo de la periferia hacia Madrid. Es decir, que si un señor va desde Alcobendas y quiere venir a trabajar a Madrid, pues tiene que poder dejar la bicicleta en las cercanías de una manera segura, porque a veces el ladrón sabe que va a estar ahí todo el día. Entonces, es el sitio perfecto para robar una bici o para quitarle el sillín o para lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la lógica que hay que ver. Es decir, y luego, a mi modo de ver, en las ciudades españolas, al menos en las ciudades densas, la bicicleta no va a ser el modo mayoritario nunca, y creo que no es bueno que lo sea. Lo que sí es bueno que sea complementario de esos otros modos, ¿no? Y yendo también un poco a lo que antes habéis comentado de la infraestructura ciclista, también en esos países donde hay mucha utilización de la bicicleta, la infraestructura sí es cierto que existe y una buena densidad de infraestructura ciclista, de carriles bici, pero en los viajes más bien metropolitanos y entre ciudades. Dentro de las ciudades es más el calmado del tráfico, es lo que habéis dicho, me parece. Es decir, el coche tiene que acostumbrarse que hay otro vehículo, igual que ahora hay patinetes y también, tiene que acostumbrarse que hay otro vehículo y, por tanto, tiene que circular de manera compasada. Eso lo ves en Holanda, si ves un poco a veces, hay vídeos de trayectorias de vehículos, como cuando giras pensando que puede haber un ciclista que te lo puedes llevar al girar, ¿no? Cosa que en España o en las ciudades españolas no hay. ¿Por qué? Porque tiene que haber un tanto por ciento mínimo para que el ciclista sea considerado como un elemento más del ecosistema circulatorio, ¿no? Y en ese sentido, el hacer muchos carriles bici, ya digo, salvo en distancias mayores, de alguna manera rompe ese ecosistema, porque segrega. Y cuando hay puntos de hecho hay bastantes estudios, o algunos estudios de la literatura científica, que cuando hay muchos carriles bici, en general hay más accidentes en los puntos de contacto. Claro, porque el coche no es consciente de que hay un ciclista y cuando vas a cruzar te lo llevas por medio. Sin embargo,
embargo, en los que parece que son las mecas ciclistas, al menos en Europa, ¿no? Y casi del mundo, como serán Dinamarca y los Países Bajos, ¿no? Lo que se trata habitualmente es de que la bici y el coche, más allá de algunas intersecciones que desde el punto de diseño de espacios compartidos y share space, ¿no? En el que se fomenta que esa intersección se haga como en un espacio de convivencia en el que todos puedan ahí jugar desde las mismas circunstancias, que para eso parece que es fundamental que todos se muevan a la misma velocidad, ¿no? Más allá de eso, luego en las calles parece que lo único que se recomienda es que, digo, en el sentido de convivencia de la bici y el coche, es cuando el carril es único. O sea, que esos carriles 30 que aquí tenemos pintados en calles que llevan 4 carriles, eso en realidad ni en Dinamarca ni en los Países Bajos lo vamos a encontrar, y ahí directamente uno de los carriles se le hubiese cedido a la bicicleta en uso exclusivo, ¿no? Claro. Solo se compartiría cuando solo hay uno, es decir, que cuando ya no queda otro remedio, en realidad, que la sección de la calle no permite efectivamente el segregar los tráficos. No sé si hemos recuperado ya el sonido con Nacho. Hola. Hola, sí, vale, no, te preguntábamos por sí, más allá de las referencias internacionales, ¿no? O que pueden ser ese Copenhague, o ese Ámsterdam, o esa Dinamarca y esos Holanda, en España pues siempre está en el imaginario así Barcelona, Sevilla, Vitoria, San Sebastián, como algunos referentes, pero no sé si eso, tú que tienes un buen conocimiento de la situación nacional, pues igual nos vas a apuntar otros o... Bien, antes de continuar, sí me gustaría darle un guiño a Carlos, por alusiones, ¿no? El tema de ese autobús del MT, no sé si iba a 80, porque otra de las grandes reivindicaciones de los ciclistas es que el tema de los límites de velocidad que se ha contemplado muchas veces no tiene mucho sentido cuando en la bicicleta muchas veces no sabes a qué velocidad vas porque no tienes velocímetro, ¿no? Entonces yo iba bajando, que no es mentira, desde Puerta de Alcalá por la calle Alcalá hasta Cibeles, hay un ciclocarril ahí que va un poquito en bajada y el autobús no sé a cuánto iría, seguramente a 80 no, pero no te digo yo que fuera a 60 fácilmente o a 50 y pico, ¿no? Sea como sea, es una tontería, era un ejemplo tonto quizá, pero si no respetamos los límites de velocidad, pues poco tenemos que hacer, ¿no? Y los usuarios lo primero, los conductores de vehículos a motor, de coches, lo primero. Yo estoy de acuerdo en lo que comentáis. Yo creo que quizá lo principal sería el respeto, ¿no? Nosotros siempre ponemos el ejemplo, siempre pongo, es una broma, ¿no? Pero que también nos debe hacer pensar. Muchas veces los coches, cuando ven una bicicleta delante en la ciudad, les molesta. Sienten que van despacio, que les frena, ¿no? ¿Qué pasa, no? Entonces, ese asedio al ciclista, que por cierto en una ciudad nuestra ha hecho un protocolo de asedio al ciclista dentro de la ordenanza de movilidad, una Senterrasa, que está bastante bien, te lo pongo ya como uno de los ejemplos de los que estaba preguntándome Borja. Ese asedio que se provoca al ciclista se provoca por la sensación de indefensión que tenemos, pues como dice Andrés, porque quizá no haya muchas bicis, pero también porque cuando te montas en el coche te sientes con la capacidad de poder molestar a ese ciclista o incluso a esa moto porque es más pequeña, ni más ni menos. Yo sé que cuando vamos en una carretera provincial de curvas y con cambios de rasante, de repente haces un cambio de rasante con una curva y te encuentras con un camión de fruta de 80 toneladas que tienes delante de ti, te frenas seguro y por no chocarte contra él, ¿no? Y ahí no provocas ningún asedio al ciclista. Lo único que provocas es que temes por tu propia seguridad y por eso no lo haces, ¿no? Entonces, no creo que sea tanto un tema ciclista como un tema de respeto. Creo que no me estáis oyendo de nuevo, me parece. Pues no me están oyendo, pero bueno, creo que me estáis oyendo los que estáis en el público, ¿no? No sé si continuar o no, porque tengo alusiones para la gente que está en la mesa. Borja, ¿me escucháis? Sí, perfecto. Vale, lo que comentaba del respeto, ¿no? Lo que decíamos de la cuota modal. Yo no me voy a meter en si los Sarrows o los ciclocarriles son efectivos o no, pero
es curioso que las ciudades en las que los tienen, la cuota modal es la irrisoria cuota del 0,5-1%, ¿no? Estamos hablando de otras ciudades donde tienen infraestructura ciclista segregada, ya no solamente segregada, sino conectada o con sentido, y tienen cuotas modales del 8 y del 12. Y estoy hablando aquí en España, por ejemplo, Valencia. Entonces, yo creo que los ciclocarriles pueden funcionar, pero si tienen otras muchas cosas hechas antes, ¿no? Quizá no sea la forma más útil de funcionar desde el principio, ¿no? Esa es mi opinión también, es una opinión personal de Nacho Tomás, quizá no desde la red, pero sí que fomentamos esa cuota modal. Hay que mirarnos un poco más, hacer un poco más de análisis personal y ver que una cuota modal del 0,5% no es una cuota modal, en mi opinión, para presumir, ¿no? También os digo otra cosa, desde la red hacemos estudios reales, como la encuesta de hábitos, como el observatorio de la bicicleta, como el barómetro de la bicicleta, que arrojan datos reales de uso y nos dicen por dónde quiere usar la bicicleta la gente y por qué motivos. No intuyo que quieren ir por el carril bici para hacer deporte o por el Sarrow para moverse entre la ciudad. Os invito a que visitéis los estudios que hacemos desde la red, tanto el barómetro como el observatorio, como la última encuesta de movilidad que hemos sacado, hemos presentado en CONAMA, para que después esas políticas ciclistas puedan estar refrendadas o contemplando la situación real de las ciudades. No solamente desde el punto de vista de la oferta de las ciudades, que también, sino desde el punto de vista de la demanda de los ciudadanos. El barómetro de la bicicleta es el mayor estudio de la bicicleta en España que hacemos cada 2 años con colaboración de la DGT y sin duda creo que podemos sacar muchos datos de ahí. Por terminar, el tema del sudor es una cosa que a mí de verdad me hace mucha gracia desde el principio. Yo en la vida he sudado en la bicicleta moviéndome en ciudad. Yo no necesito una ducha al llegar a mi ciudad. La gente que dice que suda en bici muy probablemente sudará también andando y nadie se le contempla ir andando rápido y porque llegue sudando andando al trabajo me tenga que poner una ducha. Así que el problema no es que en la bicicleta sudes. La bicicleta sudas si estás totalmente fuera de forma, igual que sudas andando. Entonces, yo creo que el problema no es tener una ducha. El problema es, como habéis dicho antes, tener un aparcamiento seguro. Eso sí que es un gran problema. Porque la bicicleta, uno de los grandes hándicaps para lanzarse a utilizar la bicicleta, una de las grandes razones que dan los usuarios es el robo. A mí me han robado muchas bicicletas y a muchos de vosotros seguramente también. Por eso, desde la red, fomentamos el biciregistro, que también aparece como el punto 15 de la estrategia estatal de la bicicleta como método de identificación y disuasión del robo de bicicletas. Creo que todo esto nos da un ejemplo y una luz que podemos aplicar tanto a Madrid como a Alcobendas, Fuenlabrada o a cualquier ciudad del mundo. Ya por terminar, Borja, me preguntabas ejemplos reales de ciudades en las que podamos copiarnos, o las que podamos ver qué cosas se han hecho. Pues te voy a decir los ganadores de los últimos premios Bike Friendly que tuvimos en la red, que por cierto el 8 de julio en Málaga entregamos la segunda edición, y a nivel infraestructura el Anillo Ciclista de Valencia es un ejemplo de cómo se ha podido disparar el uso de la bicicleta en una ciudad en tan solo 4 años, ¿vale? A través de una infraestructura hecha con cabeza. El plan de la movilidad de Sevilla, el plan de la bicicleta de Sevilla 2020, como un ejemplo de liderazgo institucional, una ciudad tan grande como Sevilla. Pero es que si nos vamos a ciudades pequeñas, por ejemplo, el ejemplo de Jaca, en Jaca, el concejal de movilidad de Jaca peatonalizó todo el casco histórico de la ciudad, hizo Ciudad 30 muchos años antes de que lo hicieran el resto de España. Esa peatonalización del casco urbano de la ciudad, el casco histórico, peatonalización para que no pudieran atravesar la ciudad vehículos a motor, sí podían entrar por supuesto los residentes y los servicios públicos, los repartidores, pero hizo que realmente la ciudad fuera mucho más amable. Eso se hizo en Jaca años antes de que pasara esta vorágine que hay ahora de las ciudades 30, que sin duda es hacia donde debemos ir. Y otro ejemplo puede ser, por ejemplo, lo que hicieron en la Diputación Foral de Guipúzcoa, un programa de impulso de la bicicleta hacia las mujeres, ¿no? O en la Diputación de Barcelona, un programa de coge la bici para empleados públicos que fomentaba el uso de la bicicleta entre empleados públicos. Creo que son ejemplos de muchas ciudades de muy diferente tamaño y de muy diferentes puntos de España que nos pueden dar pistas, y por eso desde la red ese trabajo que hacemos entre todos nuestros asociados es para que entre ellos se vayan copiando de cosas que funcionan en una punta de España, posiblemente sea replicable en otra punta de España, Borja. Nacho, muchas gracias. Y disculpa que había ratos que no se te oía, pero creo que en casa, y que la mayoría están online, sí que se ha oído. Desgraciadamente, como se suele decir, me informan que nos hemos pasado ya del tiempo que estaba previsto. Había algunas preguntas que habéis lanzado en las redes y la culpa entonces de que nos hayamos pasado es mía como moderador. Así que disculpadme que no quede tiempo para poderlas plantear. En cualquier caso, es una señal de que esto tenía cierto sentido, ¿no? El dedicarle una sesión a
a la movilidad ciclista en Madrid. Han quedado en realidad casi todos los temas en el tintero y casi los hemos presentado y ahora faltaría otro rato de debate. Quizá pueda haber una sesión en la que quizá podamos contar también con el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, pues nada, despedir entonces la sesión. Muchas gracias a todos. Sobre todo a vosotros, a los organizadores y a los que os habéis unido a la jornada. Sin más, hasta la próxima. Adiós. Bueno, muchas gracias. Hasta luego a todos, un placer.